de invitar a Renato surgió de muchas conversaciones con gente como ustedes, con ejecutivos de recursos humanos, por años. En verdad, siempre se plantea, hay una queja desde el área de recursos humanos, que no baja bien la información desde el directorio, que no se entiende bien cuándo es una buena gestión, que no saben cuándo, de alguna manera, proponer cosas, si es que es su rol o no, si el gerente general se va a sentir un poco pasado a llevar, en fin. En sí, si uno lo analiza, un directorio es un espacio confidencial donde participan los que son y se toman las decisiones más relevantes y más estratégicas de la empresa. Son definiciones que en su mayoría, o por no decir todas, afectan a las personas que trabajan en la empresa. Sin embargo, para el área de gestión de personas, no conocer la perspectiva del directorio, no saber los criterios con los que habitualmente operan, no, al área le puede distanciar un poco de alinearse de una gestión de personas en la estrategia, alineada a la estrategia, y también puede hacer que no prioricen de acuerdo a las variables relevantes, que a su vez hace que los directores se muevan. O sea, en el fondo, los directorios son evaluados por ciertas variables, y si el resto de la organización no los conoce, es bien difícil poder cumplirlas o lograrlas. A nosotros nos pasa que muchas veces con los gerentes de recursos humanos, directores de recursos humanos, etcétera, eh, tenemos muy buena llegada en términos de que entienden lo que para nosotros pensamos que es importante. Por ejemplo, darle coaching a una persona que va a cambiar que va a ascender, que va a subir de cargo, para darle ciertas herramientas, o darle outplacement a una persona que va a salir de la organización, o introducir una herramienta de experiencia de empleado en una empresa. A la gente de recursos humanos, de gestión de personas, les hace sentido. Sin embargo, no tienen muy claro lo que pasa cuando llega el directorio. Incluso a veces con el gerente general hay buena llegada, sin embargo en el directorio la gente internamente siente que la pregunta es como, ¿para qué vamos a hacer esto? O al final la pregunta es, ¿cuánto cuesta realmente? Entonces, en esa línea nos pareció, y buscamos a alguien que tuviera justamente la experiencia como director de varias empresas. Eh, Renato, ha sido director de más de 10 empresas en distintas industrias. O sea, ha estado en retail, en Ripley, o sea, en la empresa Ripley dentro del área retail, en el Banco Itaú, estuvo en el sistema financiero, en áreas industriales como Delpa, en la industria del acero, como Gerdau ASA, en Dictub, que es una empresa de la Universidad Católica bastante tecnológica, etcétera. Empresas que son más o menos tradicionales, son chilenas, son, no sé, familiares, quizás algunas multinacionales, con buenas prácticas, con no tan buenas prácticas, etc. Entonces, lo que pensamos es que Renato tiene una visión del área de recursos humanos que incorpora todas estas experiencias, de alguna manera, lo que va a relatar, tiene todas estas experiencias incorporadas, y además incorpora lo que ha oído en los directorios, la experiencia o la opinión de otros, el punto de vista de otros. Renato es actualmente director de vinculación con la empresa de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD, y cuenta con una larga trayectoria en el mundo empresarial. Tiene experiencia ejecutiva, tanto en CTC como en Coca-Cola, donde llegó a ser gerente general y posteriormente presidente del directorio. Adicionalmente ha hecho clases en los MBA de varias universidades, lo que lo mantiene conectado con lo que está pasando hoy, con las nuevas tendencias y las nuevas inquietudes. Hoy obviamente hace clases en la UDD, con la cual tenemos nosotros una alianza. De hecho, algunos de los que vi, algunas caras y nombres que vi de ustedes, nos conocimos ahí, nos hemos visto ahí. Nosotros pensamos en LUCAP que en estos tiempos es muy importante desarrollar redes de colaboración, compartir experiencias, compartir conocimientos, y en esa línea nos interesa mucho seguir generando espacios como este, por lo cual les pido que si se les ocurren ideas, temas que les interese explorar, relatores incluso, que hayan oído en otro lado y que quieran sentar en un espacio como este para hablar, nos cuenten. Realmente nos interesa eso. En términos de formato, vamos a tener la presentación de Renato, luego haremos las preguntas que ustedes nos hicieron al momento de inscribirse, que en general se repiten bastante, por lo tanto pudimos agruparlas bien, y si el tiempo lo permite, obviamente podremos contestar las preguntas desde el chat. La idea es una conversación abierta, franca, y eso. Renato, toda tuya la pantalla. Gracias, Carla, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, un gusto compartir con ustedes, aunque sea de manera remota. Lo primero quisiera decir un poco desde la visión del directorio, que a veces se tiene la visión como del directorio del pasado, ¿eh? Que era gente amigo de los dueños de la empresa, ¿cierto?
que almorzaban en el Club de la Unión, que jugaban golf, que lo pasaban muy bien, y que un poco era una formalidad en la empresa. La verdad es que esto ha cambiado bastante. Hoy día los directorios tienen una serie de exigencias, como decía Carla, hay de hecho exigencias legales de cuidado, lealtad, de consejo, etc. Son evaluados los directorios, hoy día hay una norma, la 385, que evalúa anualmente, tienen que ser autoevaluados los directorios, por lo tanto, es una función mucho más ejecutiva que en el pasado. Antiguamente se decía que las empresas manejaban, era como un auto con dos luces, luces altas y luces bajas, y que las luces bajas eran las que manejaba la administración, digamos, el gerente general, su equipo, y las luces altas las que manejaba el directorio. Eso ha cambiado un poco. La verdad es que hoy día la gerencia ve mucho estrategia de largo plazo, y yo diría que el directorio también se involucra mucho más en el corto plazo, ni hablar en estos días, ¿cierto?, con esta contingencia del COVID. Entonces, lo que primero es eso, que el directorio tiene una visión hoy día, tiene un rol mucho más ejecutivo, tal vez de lo que tuvo en el pasado. En relación a mi presentación hoy día, yo la he estructurado en base a tres ejes, como tres dimensiones. Primero, un poco ver y aprovecharme de la crisis actual para ver cuál ha sido el rol de recursos humanos en la crisis reciente en Chile. Después quiero ver un poco el tema de cuál ha sido la evolución del área de recursos humanos a través de los años en Chile. Y para un tercer bloque que va a ser los desafíos, cómo veo los desafíos yo, recursos humanos, del área de recursos humanos a través del tiempo y lo que es hoy día. Lo primero entonces, en relación a la crisis del año 82. La verdad es que muchos de ustedes seguramente, me imagino, no estaban trabajando en esa época. Suena como muy remoto. Es una crisis que fue tremendamente fuerte. Es la crisis que más se compara con la crisis actual en cuanto a los resultados, a los efectos del país. Fue una crisis muy fuerte. Una crisis que se originó por un tema del petróleo afuera, por eso está el barril es a la derecha arriba, en que el precio del petróleo subió mucho los años previos, y después tuvo una caída enorme, lo que originó una recesión mundial muy fuerte. Una fuerte reducción del gasto público, una elevada inflación, enorme desempleo. Chile llegó a tener en ese minuto desempleo de 25%, más los programas del PEM y el POG, que algunos se acordarán, y un tema de liquidez tremendo, y el país estaba hiperendeudado. Se intervinieron un montón de bancos, quebraron muchos bancos, se liquidaron muchas empresas, los grupos económicos que eran dueños de las empresas y los bancos fueron algunos liquidados, digamos, algunos reprogramados, etc. Y lo otro importante, que había gobierno militar, lo que para efecto, sobre todo del área de recursos humanos, no es un tema menor. No había partidos políticos en ese minuto y no había sindicatos, lo que obviamente condicionaba cierto el rol de recursos humanos. Pero lo que quiero decir en el fondo es que fue una crisis muy fuerte, la más fuerte. Vamos a ver después que hay crisis cada 10 años más o menos en Chile y en el mundo, y esto impacta obviamente al rol de recursos humanos y impacta a la empresa. Entonces, esta fue la primera crisis, y el rol de recursos humanos aquí, la verdad, fue... Sigamos a la otra página, por favor. Esta fue una crisis, como digo, cambiaria, en que el tipo de cambio estuvo 3 años a 39 pesos, no sé si algunos se acordarán, entre el año 79 y el año 82, a 39 pesos parejo el tipo de cambio, 39 pesos el dólar. La verdad es que nos creíamos ricos, era como la plata dulce. Uno salía al extranjero, daba propinas de $10, que eran 390 pesos, y creían que uno venía de un país petrolero, que era rico. Y la verdad es que eso originó un poco, yo creo, parte de esta crisis. Hubo un exceso de consumo, un exceso de gasto, teníamos inflación y el tipo de cambio estuvo fijo 3 años, y cuando viene la crisis, ¿cierto?, que explotó esta cosa, como sale la bombita a la izquierda, el tipo de cambio se disparó de 39 pesos a 48 pesos en un día para otro, y a fin de año ya estaba en 76 pesos. Fue una cosa impresionante. Casi se duplicó el valor del tipo de cambio en menos de un año. Imagínense lo que eso significa. ¿Cuál fue el rol entonces? El rol clave en la empresa, obviamente, fue el rol de los gerentes de administración y finanzas, que tenían que buscar liquidez. La crisis era un tema de liquidez y tenían que conseguir cómo reprogramar los pasivos, ¿cierto? Y hacerse cargo de esta crisis con un desempleo y una caída en la economía tremenda. Vamos. Después viene una recuperación de la crisis en un periodo que echamos de menos hoy día, lo que se llama la década dorada de la economía chilena, que es el periodo 86-97. Ubicarnos en la historia, el 86 es cuando asume Hernán Vigi de Hacienda, y esto se prolonga hasta el año 97, ya después del gobierno, el periodo de democracia, y la verdad es que fueron 10 años que fueron los mejores años de la economía chilena por lejos. La economía chilena creció en este periodo 7,3% anual, promedio, durante 10 años. Esto hizo, si ustedes ven el gráfico a la derecha, que el ingreso per cápita se multiplicó por 4. El ingreso per cápita en Chile, que en ese minuto era, no sé, $1.500, se llevó casi a $6.000. La pobreza bajó del 50% al 10%, un cambio estructural en el país gigantesco. El desempleo tuvo una caída enorme, y un tremendo aumento y crecimiento, obviamente, de la economía y de la demanda interna. Este es el mejor periodo
reconocidamente por todos, mejor en la economía chilena. Y cuando viene este aumento, ¿cierto?, de la demanda interna y del crecimiento económico, hay un tremendo aumento de la competencia entre las empresas. Hubo que recuperar esta caída en las ventas, ¿cierto? Hubo que aprovechar este crecimiento. Y el área comercial, yo creo que claramente fue acá el área dominante, fue el área que tuvo el rol de tomar este periodo de bonanza y, ¿cómo se llama?, hacer crecer, recuperar esta caída que había habido en la demanda. Esta fue la segunda crisis del 86. Después tenemos una crisis, poco después, 10 años después, la crisis asiática, que algunos se acordarán, el año 98-99, que es una crisis que nace justamente en Asia, es una crisis también financiera, en que los activos llegan a precios increíbles, los países asiáticos devalúan en forma muy importante, y esto afecta a Chile fuerte por el lado financiero. Hubo momentos en que el Banco Central no tuvo tasa de interés. Los financieros se acordarán que hubo momentos en esos días, en ese periodo, en que la tasa diaria del Banco Central llegó a 19%, una cosa de loco. No se podía, no había tasa, no había crédito. Y por otro lado, dado que el país venía de un periodo de bonanza muy marcado, ¿cierto?, el salario mínimo creció 10% por año durante 3 años, una cosa bastante impresionante. 10% por año, o sea, más de 30% creció el salario mínimo, lo que hizo subir el salario. Se hablaba incluso que el país estaba como con freno de cambio puesto, ¿cierto?, por esta crisis, y estaba con el acelerador a fondo por este alza del salario. Por lo tanto, fue un periodo muy complejo entre los años 98 y 99. Tenemos después la crisis subprime, que fue más reciente, ¿cierto?, que es la crisis famosa de la burbuja inmobiliaria que parte en Estados Unidos, el año 2008-2009, que también es una crisis de liquidez. Esta crisis se grafica muy bien, yo creo, hay muchas películas de esto, había muchas series. Se hablaba, ¿cierto?, que en Estados Unidos habían aparecido los ninjas, y los ninjas no eran las tortugas ninja, ninja significaba not income, not job, not asset. O sea, gente que compraba casas o departamentos, que no tenía ingresos, no tenía activos, ni tenía empleo. Los bancos le prestaban a cualquier persona en Estados Unidos. Y se empezó a crear una burbuja inmobiliaria que los precios de los activos subían de una manera impresionante. Esto se trasladó porque la economía mundial está integrada a todo el mundo, a los países desarrollados, Japón, Estados Unidos, Europa, y la verdad es que fue una crisis muy fuerte, tremenda. Quebraron los mayores bancos, algunos de los mayores bancos del mundo, con Lehman Brothers, y la verdad es que Chile zafó bastante bien. Esto es un tema interesante comentar. ¿Y por qué? Porque Chile ya había regulado, había ordenado el tema de la banca, por la crisis anterior, la primera, y tenía un sistema regulatorio que funcionaba muy bien. Y además Chile había creado, ¿se acuerdan?, la ley que se llama del déficit, la ley estructural, digamos, creó los fondos soberanos. En el fondo, dicho en simple, significa guardar recursos en los años buenos para tener recursos en los años malos. Y este fue el año malo y Chile pudo usar esos fondos, que son los mismos fondos soberanos que se están planteando hoy día usar por el grupo de economistas. Estos se acuerdan de los 12.000 millones de dólares que se acaba de plantear hace poco para hacer uso para esta crisis. Estos fondos soberanos eran dos fondos, uno para el tema de las pensiones y otro para el tema de la caída del cobre. La cosa es que Chile usó en este periodo los fondos soberanos que se habían creado el gobierno de Ricardo Lagos y el ministro Velasco años anteriores, y Chile zafó bastante bien de esta crisis que se veía muy fuerte, muy dramática. La verdad es que mucha gente perdió el empleo, en Estados Unidos sobre todo, y los activos bajaron de una manera impresionante. ¿A qué voy con esto? Que estas 3 crisis anteriores, para ir conectando con lo que viene, fueron crisis de liquidez. El nombre del juego fue liquidez. Falta de liquidez en las empresas. No había crédito, subían las tasas de interés, ¿cierto? Los bancos se pusieron más exigentes, y por lo tanto, de forma bien lógica, el rol clave aquí fue la gerencia de administración y finanzas. Los gerentes de administración y finanzas fueron los actores clave que tenían que conseguirse recursos, reprogramar pasivos, ¿cierto? Hacer movimientos entre monedas, y por lo tanto la gerencia de finanzas fue, a diferencia de la recuperación, que fue el gerente comercial en la crisis anterior, aquí la gerencia de finanzas fue la gerencia clave. Y llegamos finalmente en esta etapa de crisis, primer capítulo de mi presentación, a la crisis actual, que es una crisis distinta. Y esto es importante dejarlo claro, porque esta es una crisis, perdón, es una crisis de oferta y demanda, es una crisis del mundo real, que está la economía detenida. Es una crisis además que afecta a todo el mundo, a todos los países, incluido China, partió en China, Estados Unidos, países menos desarrollados, nuestro país, etc. Y es una crisis que se ha llamado de coma inducida de la economía. O sea, la economía ha sido detenida para que la gente se quede en sus casas, no todos lo cumplen desgraciadamente, y pueda, ¿cómo se llama?, recuperarse antes y no haya más contagio. Y esta coma inducida ha significado parar en el fondo la economía.
Por eso tenemos tasas como la que indicaron ayer, ¿cierto?, de caída del producto en mayo, que fue 15%, desempleo 11%, porque la economía está, en muchas zonas, la mitad del país está en cuarentena, está prácticamente detenida. Y en esta crisis que ha sido, como digo, una crisis distinta, hay tres aspectos, ¿cierto?, tres desafíos clave. Primero, liquidez, ¿eh? O sea, sin liquidez las empresas no pueden operar, pero no ha sido tanto la liquidez, porque hay muchos recursos hoy día y las tasas están muy bajas. El mayor problema, yo creo, es la continuidad operacional. ¿Cómo hacer que las empresas, la economía siga operando con una parte tan importante de la economía detenida? Y además resolver el tema sanitario. Si no se resuelve el tema sanitario, el tema económico no puede retomarse, ¿cierto? Y la economía no puede operar. Entonces es una crisis distinta que plantea nuevos desafíos, continuidad operacional y tema sanitario. Y en estos desafíos, yo creo que aquí conecto con el tema de recursos humanos, especialmente la responsabilidad que tiene esta área. Yo noto hoy día que hay 5, y lo noto un poco desde arriba del directorio, que hay 5 grandes responsabilidades que está tomando hoy día el área de recursos humanos. Primero, el manejo a las restricciones que plantea la autoridad. ¿Cierto? Adecuarse a las cuarentenas, los toques queda, los circuitos sanitarios, los salvoconductos, los protocolos que hay que informar diariamente, semanalmente al Ministerio de Medio Ambiente, etc. Hay un tema de manejo de estas restricciones. Y el problema es que estas restricciones van cambiando, no son estáticas. Por lo tanto, los gerentes de recursos humanos, las áreas de recursos humanos han sido verdaderos artistas en esto de ir manejando, readecuando los turnos. Las empresas han tenido que readecuar turnos por ausencia personal, por gente que se ha contagiado. Se han ido algunas a turnos de 12 horas, trabajando menos días, y la verdad es que ha habido toda una arquitectura ahí muy interesante. Después está el tema de las normas sanitarias. El área de recursos humanos ha debido implementar normas sanitarias en la empresa, ¿cierto? Cosas por todos sabidos, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia, el distanciamiento social, en los casinos, etcétera, etcétera. Después está el tema de utilización de los beneficios del Estado. El Estado ha creado una serie de beneficios como el crédito COVID, ¿cierto? La ley de suspensión del empleo, etcétera. Cosas que han ido cambiando también en el tiempo. No se han entregado todo de una vez, lo que obliga a estar muy ágil viendo cómo la empresa puede utilizar parte de estos mecanismos. Y finalmente, un punto muy importante que me lo comentó mi hija, que es psicóloga laboral, que no se ha comentado en este tiempo, y yo creo que es muy importante, que es la contención emocional que han debido hacer la área de recursos humanos. Aparte de todo el tema anterior, de los puntos anteriores, ¿cierto?, de readecuar los turnos, los temas sanitarios, etcétera, etcétera, han debido hacerse cargo de la parte emocional de los trabajadores, de los enfermos, de la gente que vuelve, de los contagiados, de los que fallecen, algunos desgraciadamente han fallecido, de sus familias, etcétera. Por lo tanto, creo que el área de recursos humanos en esta crisis claramente ha tenido un rol extraordinariamente importante. Y no lo digo porque sean ustedes audiencia de recursos humanos, esto es reconocido por todo el mundo en las empresas, y hoy día es un hecho que el área de recursos humanos está siendo el actor más importante. Ha debido ser un poco arquitecto, ¿cierto?, para armar toda esta ingeniería de trabajo. Ha debido ser de alguna forma médico para encargarse del tema sanitario y de alguna forma tal vez psicólogo para encargarse de esta contención emocional. Por lo tanto, creo que esta última crisis, y por eso quería conectar con lo anterior, genera un desafío enorme y un posicionamiento nuevo para el área de recursos humanos súper importante. El segundo gran eje que quiero plantear, ¿cierto?, es la evolución que ha tenido el área, en mi opinión, desde diría yo, no sé, los últimos probablemente 40 años, pensando en los años 70, que a ustedes les puede sonar como prehistoria, pero los años que yo estudiaba y después empecé a trabajar. La primera impresión que yo tengo es que el área de recursos humanos, en ese periodo, se hablaba de administración de personal en las empresas. Y la verdad es que administración sonaba un concepto muy pasivo, ¿no? Yo me acuerdo en la escuela, la mayoría de los ramos en esa época eran de administración de personal, administración comercial, administración de la producción, etcétera. Era toda administración. Y administración, visto con la perspectiva de hoy, suena como algo pasivo, suena como algo casi como administrar un fondo, ¿no? Como que las cosas estén tranquilas y no pase nada. Y en ese momento era la visión que había de administración. Y el personal, el concepto personal era algo como vago y lejano, no eran personas con cara, era personal, ¿no? Y la verdad es que se hablaba del personal, los departamentos personal eran donde los gerentes en general mandaban a los problemas en la empresa. Había una persona que quería aumento de sueldo, anda a hablar del departamento personal. O alguien que quería vacaciones, cambiar sus vacaciones, lo mandaba a personal. E incluso para despedir gente, se encargaba el tema a personal. Entonces, eran en general funciones, yo diría, no eran las funciones que manejan hoy día el área, eran más bien temas higiénicos, los típicos temas de contratación, ¿cierto?, selección, capacitación, remuneraciones y desvinculaciones, despidos. Y la gente surgía casi internamente, la cabeza de los recursos humanos surgía de la empresa normalmente, no eran los gerentes de recursos humanos que conocemos hoy día.
era gente que venía muchas veces del área de administración, gente que había desarrollado habilidades internamente. Y este nivel, obviamente, como se ve en el organigrama abajo, que está en amarillo, recursos humanos, en esa época, la verdad, no tenía nivel de gerencia. Era un nivel, segundo nivel, estaban primero el gerente general, ¿cierto? En la segunda línea, los gerentes típicos de finanzas, comercial, logística, etcétera. Y después venía el gerente de recursos humanos, normalmente dependiendo del gerente de administración y finanzas. Esta fue la época que yo llamaría de administración de personal. Una segunda etapa viene después, tal vez ya en los 80, en que se cambia el concepto al concepto de recursos humanos y aparece la idea de recursos, que suena bastante distinto al tema personal, pero recursos tiene una connotación, ¿cierto? Casi como un stock, y las empresas, de hecho, las memorias hablaban normalmente de recursos físicos, recursos financieros y recursos humanos. Eran como 3 lotes de recursos, como un stock. Y de hecho, posteriormente, y en esos años aparecen temas con herramientas como el Balance Scorecard, que ustedes conocen, ¿cierto? En que habla, ¿cierto?, de 4 dimensiones: personas, el tema financiero, el tema procesos y el tema clientes, ya un poco en esa línea. Pero hay un avance, se pasa, como digo, de la idea de personal, que es este concepto medio difuso, a la idea de recursos, reconociendo que el recurso humano es un recurso valioso en la empresa. Es un concepto mucho más elevado, menos genérico que personal, ¿cierto? Y lo importante es algo que se puede desarrollar. Los recursos se pueden desarrollar, se pueden incrementar, se pueden enriquecer. Esta es la segunda etapa que yo veo, tal vez en los 80, 70, no es una etapa fija, física. Las empresas pueden haber estado en distintos tiempos con este mapa que yo hago del área de recursos humanos, pero es como la segunda etapa. Viene una tercera etapa después, que ya se empieza a hablar de capital humano. Esta es una etapa tal vez de los 90 y el 2000, y hasta el día de hoy. Se habla de capital humano, y el capital, ¿cierto?, es una idea de valor. Tiene un concepto de valor. El capital es algo que se puede atesorar, que se puede hacer crecer, que se puede desarrollar, que se puede invertir. De hecho, la parábola de los talentos, ¿cierto?, del Antiguo Testamento habla justamente, los talentos era como el capital, ¿cierto? Y todos conocemos un poco esa historia. Entonces, el capital humano es la idea de que el capital se puede hacer crecer, se puede desarrollar. Es algo propio de la empresa, algo que debe cuidar la empresa, ¿no? Y muchas empresas, ustedes han visto memorias de empresas, sobre todo las empresas más grandes, en esa época, hablaban de que nuestra gente, el capital más valioso de la empresa es nuestra gente. Una declaración muy bonita en la memoria, a veces en la entrada de las empresas. Nuestra gente, el capital más valioso. La verdad es que esto tenía poca correlación a veces con la realidad. Uno veía recursos humanos y era un área de tercer nivel colgando de una gerencia en la empresa, y uno decía, bueno, ¿cuánta realidad tiene esto? Digamos, la gente es capital de la empresa. Había un discurso por una parte y la realidad era un poco distinta. Pero ya venía una evolución importante desde lo que era personal a recursos humanos y después a capital humano. Y el capital humano sigue siendo hoy día un concepto muy validado en las empresas. Pero como digo, tenía poca realidad, conversaba poco a eso con la realidad, lo que decía la empresa con el tema de recursos humanos. Y llegamos a una cuarta etapa, que es la etapa de hoy día, yo creo, en que en general las grandes empresas hablan de gerencia de personas. Y esto a mí me suena suena un poco curioso, ¿cierto? Que después de tantas vueltas y vueltas y vueltas, volvemos a hablar de las personas. Primero se hablaba de personal, recursos humanos, capital humano, y después volvemos a hablar de las personas. Y esto tiene su sentido, yo creo, bastante profundo, porque estamos hablando de personas con nombre y con cara. No estamos hablando de una masa de gente, no estamos hablando de recursos humanos ni de personal, ¿no? Y aquí significa enfocar al trabajador desde una perspectiva muy distinta, desde una perspectiva mucho más amplia, ¿cierto? Reconocer que el trabajador es una persona que tiene aspiraciones, frustraciones, problemas, familia. No es solamente una persona que trabaja 8 o 10 horas en una empresa. Y esto genera una visión completamente distinta del tema de recursos humanos. Y esto se entiende hoy día en las empresas, de la gerencia general y del directorio. Y además, ¿cierto?, hay algo que el talento, se empieza a hablar de los talentos, y se habla de algo que se puede desarrollar, como que son los talentos. Y además la gerencia de recursos humanos tiene que preocuparse de adaptar a esta gente, y no solamente del rendimiento. Hasta ahora se veía el rendimiento. Y la gente que no servía se capacitaba o se despedía, ¿cierto?, se cambiaba de lugar. Pero la gerencia de recursos humanos empiezan a ver que realmente hay posibilidades de adaptar a personas y trasladarlos a otras áreas, capacitarlos, reciclarlos, etc. Esto un poco, entonces, este segundo bloque que yo quería comentar en cuanto a la evolución que ha tenido el área, desde un concepto, como dije antes, de administración de personal, una cosa muy difusa, a un tema después de personal, una cosa muy vaga, de recursos humanos, de capital humano y de personas. Y hoy día esta es como la visión tal vez más generalizada, por lo menos en las empresas grandes y medianas se habla de gerencia de personas, y yo creo que tiene una connotación, como digo, muy importante. No es
no es un tema de palabras, al final las palabras crean significado, las palabras crean acción. Entonces este cambio de nombres no es que se haya ido cambiando por innovar, significa que el recurso humano ha ido tomando, ¿cierto?, la de recursos humanos, responsabilidades distintas y roles distintos. Dale más, por favor. Bueno, perdón, y no lo dije en lo anterior. Y obviamente, ya a este nivel, el recurso humano, en general, las empresas es gerencia. Está a primer nivel, al mismo nivel, ¿cierto?, de la gerencia de finanzas o comercial. El tercer bloque tiene que ver con el área, con un concepto que yo llamaría de desafíos. Hay un tema de, me interesa ver cómo han sido los desafíos que ha ido tomando la gerencia de recursos humanos a través del tiempo. Primero fueron, y esto tiene que ver con lo anterior también, temas básicos. Se veían los temas, recursos humanos en los 70 y tal vez en los 80 veía temas bastante básicos, temas como contratos, reglamentos, códigos, todos los temas que eran normativos, digamos, contractuales, los veía recursos humanos en relación a la gente. Se encargaba, como dije, de las funciones más higiénicas, selección, contratación, etc. Se encargaba, ¿cierto?, los incentivos y las compensaciones. Y se encargaba de las cosas que nadie quería hacerse cargo, los servicios generales, ¿cierto?, a la empresa. Casino, vigilante, aseo, etc. Alguien podría pensar, pero son temas naturalmente de recursos humanos. No es tan así. Muchas empresas, en esa época, el tema compensaciones, incentivos, etc., lo manejaba el área de finanzas. Lo llevaba el área de finanzas como quien maneja una cuenta de cliente o de crédito. Entonces, estos son temas que fueron conformando el área de recursos humanos. Y en esta primera etapa, como digo, eran temas más bien básicos. Y recursos humanos, esta es la etapa que el recursos humanos no era a nivel de gerencia, estaba en un segundo nivel de estructura o tercer nivel, y eran los temas bastante operativos, típico selección, contratación, etc. Hay un segundo momento en que el recurso humano empieza a relacionarse con la estrategia y empieza a conectarse mucho más con la estrategia. Y ya pasa, y ahí se ve el organigrama, ¿cierto?, abajo, pasa a ser una parte dependiente del gerente general como primera línea, primerísima línea, casi al nivel o sobre incluso a veces las otras gerencias funcionales, que son producción, comercial, finanzas. Y el área empieza a ganar terreno. Y empieza, esto es muy importante porque el área empieza a tomar un conocimiento del negocio muy importante. El área hasta ahora era un área como bastante lateral, y no tenía, ¿cierto?, no entendía muy bien a lo mejor los procesos comerciales, productivos, financieros. El área tiene que involucrarse en el negocio y empieza a conocer el negocio. Y tiene que crear su especialización, se va creando su especialización en la empresa. Y empiezan a llegar personas no solamente que saben de contabilidad o de administración, sino empiezan a llegar psicólogos a veces, abogados, ¿cierto? Y empieza a preocuparse, aparece un concepto interesante que es como ejecutivos de cuenta, que es un poco la línea que tenían los bancos, en que la empresa empieza a destinar recursos especializados para las distintas gerencias. Gente que se especializa en el área de producción, otro en el área comercial, y eso va creando también una generación importante potencial de ejecutivos, porque esas personas, al ir conociendo ciertas otras áreas y tener el bagaje de recursos humanos, pueden tomar cargos de línea en otras gerencias después. Y se empieza a trabajar activamente, como digo, con gerencias de línea. Y por supuesto también el tema de los sindicatos. Ya estamos hablando de los años 80, 90, ya tenemos hace rato sindicatos, ¿cierto? Algunos muy fuertes, muy activos, y es un tema en la empresa importante. Y esto sí que es tema de recursos humanos. Entonces, el segundo bloque que yo, en este tercer capítulo, tiene que ver que el recursos humanos ya se incorpora a un nivel de gerencia, ¿cierto? Y tiene mucha relación con la estrategia de la empresa. Después tenemos un tercer bloque que llamaría desarrollo de recursos humanos, en que aparece todo este concepto de talento especialmente. Y esto es un tema que quería comentar especialmente. Las grandes empresas hasta ahora, ¿cierto?, el tema de los talentos no era un problema. Las grandes empresas ofrecían muy buena renta, trabajar en empresas grandes, Nestlé, Coca-Cola, Banco de Chile, Copec, no tengo idea, era muy atractivo. Las empresas pagaban bien, podían tener la mejor gente, de las mejores universidades, los mejores egresados, y los atraían, ¿cierto? Y después los capacitaban, hacían MBA, programa de desarrollo, plan de carrera, etc. Y la verdad es que esto era como bastante habitual. En esta etapa tercera del desarrollo aparece el concepto de, más que de atracción, de retención del talento. Ya no basta con atraer el talento, ¿cierto? Aparecen los millennials, ¿cierto? En que los millennials no están dispuestos a esperar 3 años, 4 años para que lo cambien de cargo, quieren todo bastante más rápido, a veces muy rápido, 1 año, año y medio, y ahí se van al sudeste asiático a un año sabático. Entonces la empresa no basta con tener buenas rentas, buenos sistemas de remuneraciones. Además que las remuneraciones tienen un tope, no todo puede, hay niveles de mercado, ¿cierto? Hay un nivel en que si la gente ya no quiere trabajar ese nivel de renta, hay que cambiarla. Entonces, el tema renta no lo es todo, ¿no? Y aparece este concepto, ¿cierto?, de empresa con propósito, y aparece el concepto de empresas B. Imagino que muchos conocerán las empresas B, que son empresas que tienen una relación
definida, distinta con sus stakeholders. Empresas con propósito, en Chile hay más de 100 empresas B, Chile es uno de los países más fuertes en el mundo en este concepto, pero en general aparece el propósito en las empresas, no solamente en las empresas B. Las empresas tienen que tener un propósito para atraer a la mejor gente. Los millennials no les da lo mismo trabajar en cualquier empresa, no quieren trabajar solamente en empresas grandes o empresas que paguen mejor. Tienen que ser empresas con propósito. Aparece todo en la discusión de los días de vacaciones, ¿cierto? Como una alternativa, actividades extraprogramáticas. Hay empresas, por ejemplo, que hoy día dan un día al mes, si alguien quiere trabajar en alguna fundación, gratuita por supuesto, de forma gratis, la empresa le da un día al mes de su jornada para que trabaje en la fundación, cosa que hace 20, 30 años hubiera sonado impensable. Entonces, esas cosas son actividades que hoy día atraen a la gente, a los millennials, tienen un propósito. Aparecen nuevos sistemas de incentivos. Hay empresas que hoy día dan una especie de puntos, ¿cierto? Inicialmente, no sé, 1000 puntos, 5000 puntos, lo que sea, y después la persona puede optar a armarse su propia parrilla de incentivos, o un menú de incentivos distinto. Ciertos puntos los puede tomar en más días de vacaciones, otros puntos, no tengo idea, en un pase para un gimnasio, otro de una participación en alguna cosa social. Entonces, la gente puede, sobre todo la gente más joven, pueda ir haciéndose su sistema de incentivos propio en base a un sistema de puntos. Esto antes no existía. Obviamente aparecen temas como el test cognitivo, ¿cierto? Que ayudan a predecir el desempeño de la gente, para bajar un poco el riesgo de la contratación. Aparece todo el tema de la transformación digital, que es todo un capítulo aparte, largo de comentar, pero como ustedes saben, transformación digital no se refiere al área de TI, no se refiere a computadores, se refiere a procesos, ¿no? Y por lo tanto el área de recursos humanos es clave en este punto. Y aparece otro punto que en estos días ha tomado bastante fuerza, que es el tema de reputación corporativa, y que no era tema ante recursos humanos y que hoy día sí lo está haciendo, a mi juicio, desde el punto de vista visto desde arriba de los directorios. Temas como, por ejemplo, conflictos laborales, problemas con la comunidad, problemas con sindicatos, temas como, por ejemplo, recientemente una empresa, ¿cierto?, que se había acogido a la ley de suspensión del empleo y después dio dividendos. Esos temas salen en los medios, ¿cierto? Y el área de recursos humanos tiene un rol importante, no solamente un tema de los abogados entran cuando el problema ya se produjo, pero en el manejo comunicacional de esto, tanto en la parte interna como externa, recursos humanos tienen un rol súper importante. Entonces, en esta etapa de desarrollo, como digo, es una etapa muy avanzada, distinta a de las cosas más higiénicas que veíamos al principio. De recursos humanos tiene un rol hoy día mucho más estratégico. Y finalmente, ¿cierto?, aparece un área que hemos llamado de nuevas dimensiones del talento. Y aquí quiero hacer un poco la comparación, ¿cierto? La idea del talento es muy importante, porque hasta ahora las empresas, como dije, atraían el talento y lo desarrollaban y hacían planes de carrera, etcétera. Planes que nunca se cumplían a todo esto. Era muy típico que uno contrataba un ejecutivo joven, un profesional joven, y al año y medio, llegaba esta persona a preguntar, bueno, ¿cuál es mi futuro en la empresa? Y el gerente general, viendo el tema con el recursos humanos, por eso lo planteo acá, hacían una especie de plan de carrera. Le decían, mira, tú estás en finanzas, por ejemplo, puedes pasar después a, no sé, a jefe de crédito y cobranza, después a abastecimiento, y podrías llegar, no sé, en 5 años a lo mejor a gerente de finanzas. La verdad es que, por mi experiencia, bastante larga en esto, yo he visto que esos planes no se cumplían jamás. Era muy difícil, casi imposible, apuntarle. La verdad es que es muy difícil definir, nadie conoce el futuro, y la verdad es que las cosas van cambiando y la gente creaba frustraciones y mucha gente se iba, ¿eh? Y era un problema. Hoy día esto requiere nuevas competencias, y esto requiere autoconocimiento, requiere, ¿cierto?, que la gente sepa exactamente su potencial. Cuando uno entrevista hoy día a gente joven, ejecutivos jóvenes, le pregunta, ¿para qué sirves tú? La gente dice habitualmente, para cualquier cosa, jefe, póngame lo que sea. Y eso no es así, ¿eh? La verdad es que esta idea del campeón, del winner, muy un poco millennial, hoy día en las empresas choca a veces. La gente tiene que conocerse, tiene que autoconocerse, tiene que saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus potenciales, ser crítico con las ideas y no con las personas. Mucha gente choca, ¿cierto?, en las empresas hoy día, porque llega con una visión muy crítica. Que a todos nos pasó cuando llegamos a una empresa, que uno llegaba con ideas, ¿por qué esto no se ha hecho antes? ¿Por qué se hace de esta manera? Y después, cuando uno empieza a conocer el rodaje de la empresa, se da cuenta que no todo es tan fácil, que todo tiene su explicación. El concepto de autocapacitación. No es necesario, ¿cierto?, y no es posible que la empresa mande a todos sus profesionales jóvenes, por ejemplo, a hacer un MBA afuera. Y hoy día la verdad es que hay tremendas herramientas de autocapacitación, ni hablar en estos días, que hay cursos, cualquier cantidad de cursos gratuitos, ¿cierto?, por internet, hay webinars, hay incluso becas hoy día que da el Ministerio de Trabajo gratis para poder autocapacitarse y capacitarse. Yo creo que es un tema súper relevante hoy día. Está la idea de entender bien el entorno, ¿cierto?, lo que se llama el intelecto adaptativo.
que la gente sepa exactamente, entienda, que trabaja con otra gente, que no todos son millennials, que hay gente, ¿cierto?, que lleva muchos años en la empresa, que hay que respetar un poco la experiencia, etc. Y el tema de la tolerancia, por supuesto. Y hay un tema importante que tiene que ver con las fotos que puse ahí abajo, que es la diversidad. Que este es un tema que antiguamente, la verdad, no era tema. Hoy día la diversidad, desde todo punto de vista, diversidad de género, diversidad etaria, de edades, temas extranjeros o nacionales, etcétera, es un tema en las empresas, y esto requiere un nuevo enfoque en el tema de recursos humanos. Hoy día es bien impresionante la cantidad de gerentas mujeres que hay en las empresas. No hay tantas como se pretende o se quisiera, y también en los directorios. En Chile hay un 12% de directoras mujeres en las empresas del IPSA, los países de la OCDE un 25%. Yo los directorios que estoy hoy día, en todos hay mujeres. En las empresas también hay gerentes generales también algunas veces mujeres. Entonces hay un cambio tremendo, y esto tiene que también, este desafío tiene que administrarlo y manejarlo el área de recursos humanos. Y finalmente en este punto, ¿cierto?, está... Página, por favor. Ahí. Está un poco lo que es el rol de recursos humanos hoy día visto como del directorio, ¿no? Primero, ¿cierto?, la pirámide organizacional de las empresas, por supuesto, ha cambiado. Esta pirámide que antes había un gerente general muy lejano, en una cápsula que nadie lo veía, salvo en la fiesta de la empresa, ha cambiado. La verdad es que ha cambiado completamente. Hay una pirámide casi invertida hoy día en la organización, mucha gente tomando decisiones a todo nivel. Hay un tema nuevo que no era tema antiguamente, el tema de accidentabilidad, siniestralidad. La verdad es que hace 20 años era casi un tema de prevención de riesgo, un tema que ojalá nadie hablara de ello, y si se hablaba es que habían problemas. Siendo gerente general uno decía, ojalá no me traigan estos temas, que no pase nada. Hoy día los directorios parten en general, en las empresas industriales por lo menos, viendo las estadísticas de accidentabilidad y siniestralidad. Eso es un poco algo que puse en los cuadros de abajo. Y no solamente cuando hay accidentes graves. Cuando hay algún accidente grave, tiene que ir normalmente el jefe de prevención de riesgo o el gerente que está a cargo de esa área a explicar al directorio qué pasó, ¿no? Y es un tema súper sensible en los directorios. Está el tema de género, nacionalidad, el tema etario que ya comenté, el tema a nivel de estudio, ¿cierto? Es importante preocuparse. Hoy día los directorios también ven un poco el nivel, cuál es el nivel, las estadísticas de personal, no solamente por área, por edades, por nacionalidad, nivel de estudio, antigüedad en la empresa, qué potencial de crecimiento tiene la gente, etcétera. Este es un tema, la verdad, que se ve bastante en los directorios, que no se veía antes. La verdad es que no se veía antes. Este es un poco entonces el punto final, perdón, vuelvo atrás, antes de esto. El tercer bloque que yo quería comentar era justamente este tema de los desafíos que fue tomando, como digo, la evolución y los desafíos que fue tomando el área de recursos humanos, que se partió de una idea muy básica, ¿cierto?, de los temas básicos como desafío, y se llega finalmente a temas que están a primer nivel, a nivel de directorio, ¿no? Yo creo que hay una evolución tremenda del área. Y finalmente, ahora sí, gracias, las conclusiones finales de esta parte. Primero, recursos humanos, a mi juicio, y nuevamente lo digo sin ánimo de congraciarme con nadie, creo que es el área que más ha cambiado en la empresa. No es la única que ha cambiado, todas las áreas han cambiado, por supuesto. Comercial, finanzas, producción, la tecnología ha cambiado, la transformación digital está cambiando todo, el tema de los millennials, ¿cierto? El tema de los stakeholders, hoy día los stakeholders de verdad es un tema en las empresas. Este es un comentario que debería haber hecho antes a lo mejor. Cuando se hablaba de los stakeholders, normalmente en la memoria de las empresas hace 20 años eran los típicos clientes, accionistas, trabajadores y proveedores. Y la verdad es que era un discurso bastante, casi populista, diría yo, porque al final no hay una preocupación real por cada stakeholder. Hoy día los stakeholders son mucho más que eso. Hoy día hay stakeholders de las comunidades, ¿cierto? La ONG, los medios, los matinales casi son los stakeholders que hoy día hay que estar atentos, la comunidad, como dije, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ha cambiado todo en la empresa, y tal vez el área que más ha cambiado, y no en las materias que ve, sino en los desafíos que ha ido abordando, lo que planteé antes, a mi juicio, recursos humanos, ¿no? Un área que pasó de tomar funciones muy operativas, muy higiénicas, hace 40 años, ¿cierto? 30 años, a tomar hoy día funciones de un nivel estratégico, y eso tiene su correlación con el nivel, en la estructura de la empresa. Segundo, es un área que hoy día tiene que ver, y no solamente lo digo a raíz de esta crisis actual, tiene que ver mucho con la viabilidad y con la subsistencia de la empresa en el futuro. Muchas empresas hoy día, ¿cierto?, han tenido problemas. Solamente recordar lo que fue AgroSuper, ¿cierto?, el tema en Freirino, ustedes se acordarán, algunos problemas que han habido en el retail, etc. Por lo tanto,
el manejo correcto de esta área tiene que ver mucho con la viabilidad futura de la empresa. La empresa puede que no tenga problemas tanto por temas financieros, hoy día no es un tema, ni por temas de gente, hay mucha gente, sino más bien por temas que tiene que manejar esta área en relación a los stakeholders. Tercero, en la actual emergencia, ya lo comenté latamente, creo que hay un reconocimiento al valor que tiene hoy día el área de recursos humanos, ¿no? Y yo creo que esto significa un desafío hacia adelante. Hoy día el área de recursos humanos es el área tal vez primus inter pares, ¿cierto?, entre todas las gerencias, por los desafíos que está tomando, por los problemas que está asumiendo, por el tema sanitario, el tema de los turnos, el tema de la contención emocional, etcétera, está teniendo un rol tal vez mucho más estratégico que todas las gerencias en la actual emergencia. Y esto origina, ¿cierto?, un desafío hacia adelante de capacitarse y prepararse para nuevos desafíos. Y no me refiero solamente a nuevas crisis sanitarias que con seguridad van a seguir. Desgraciadamente, esta no va a ser la última crisis. No sabemos, tampoco sabemos cuánto va a durar. Pero recursos humanos como área debe prepararse, ¿cierto?, para capacitarse para un nuevo desafío, pensando que ya alcanzó un nivel estratégico en la organización y tiene que estar al día en temas de transformación digital, en temas de personas, en temas de nuevas tendencias de marketing, en temas de tecnología, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que quería plantear y muchas gracias. Y por Muchas favor, gracias. quédate en casa, por supuesto. Carla. Gracias, Renato. Muchas gracias. Tengo varias preguntas acá que son las que llegaron antes. ¿Ya? La primera, un poco tú hablaste de sistema B, y hay muchas tendencias en esta línea hoy día, lo hemos hablado otras veces, pero por ejemplo el tema de desafío 10 que es el tema de las remuneraciones, etcétera. Desde el directorio, ¿esperan que este recurso humano proponga ese tipo de cosas o no es un tema que ya sientan que se valida por ese lado? Mira, yo creo que, a ver, efectivamente, como dices tú, las empresas B, hay varias empresas que están inscritas como empresa B, ¿cierto? Y las empresas B, yo diría en dos palabras, plantean una relación distinta con sus stakeholders, tanto con los trabajadores, ¿cierto? Trabajadores que tienen participación en las utilidades, con los proveedores, etcétera, etcétera. Hay una serie de reglas que en general, ojalá todas las empresas lo cumplieran, las empresas B lo cumplen. Y además las empresas B ganan plata, no son fundaciones ni son ONG. Entonces, esto es un tema que hoy día se ve en los directorios, sobre todo desde el punto de vista de la gente. Yo creo que esto resaltaría eso y tiene que ver con el área de recursos humanos. Las empresas B son un gancho, claramente, son un imán, ¿cierto?, para gente joven, para gente motivada, gente con inquietudes sociales. Y esto es algo súper importante. Y en general uno encuentra, cuando le toca entrevistar a personas que han estado en empresas B, es gente que tiene una orientación muy especial. Dictuc, por ejemplo, que yo estuve en el directorio varios años, es empresa B hoy día. Algunas constructoras también que son empresas B. Entonces, no es un rubro particular, no, insisto, no son fundaciones, no es la Teletón, no es el Hogar de Cristo, son empresas que ganan plata, que tienen proyectos, que tienen crecimiento, pero que se basa casi todo en el tema nueva relación con stakeholders, y especialmente con sus trabajadores. Una empresa B no puede mandarse un condoro, perdón la palabra, con los sindicatos, porque la verdad es que está en la lupa. Entonces, yo diría que sí es un tema que a los directorios les interesa. No es un tema per se, no todos quieren ser empresas B, lo digo claramente, pero sí es un tema que como atañe a la relación con los stakeholders, especialmente con la gente, es un tema importante y los directorios están metidos bastante involucrados en el tema. Y se espera que sea desde el área de recursos humanos. Te lo pregunto porque muchas veces se habla como una persona tiene que venir desde, comillas, arriba, todos estos temas van de arriba hacia abajo, siempre está esa Sí, idea. mira, es que es cierto, hoy día es un buen punto porque hago un poco el paralelo con lo que planteé al principio. Hace algunos años, muchos años ya, recursos humanos era un área que llegaba normalmente con los temas administrativos y si llegaba con problemas, ojalá no llegara mucho. El gerente general no lo tenía mucho en la agenda. Hoy día es al revés, el área de recursos humanos trabaja mucho con la gerencia general. Yo fui gerente general muchos años en empresas grandes y lo he comentado siempre, yo creo que el 60% de mi tiempo lo dedicaba al tema de recursos humanos, de verdad. Al tema de la comunidad, los sindicatos, los ejecutivos, temas internos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un tema que surge de la gerencia general, normalmente como idea, pero muy de la mano con recursos humanos. Al final, el que tiene que bajar el tema y darle forma a la idea es el área de recursos humanos, claramente. Oye, tú hablaste algo de transformación digital, Sí. pero desde el área de recursos humanos, ¿cuál debería ser el rol activo en el tema de transformación digital que uno lo asocia más bien al área de TI? Correcto. Este es un muy buen punto porque este tema hoy día está presente muy fuerte en los directorios. Y la verdad es que muchos directores
y yo hace un tiempo estaba en la misma banda, uno pensaba que era un tema de TI, que era un tema casi de lo que era antes era el área de sistemas en las empresas, ¿no? O la computación hace muchos años atrás, y cree que es un tema de TI. Y la verdad es que transformación digital se trata, ¿cierto?, de utilizar herramientas de lo que se llama, lo que se ha llamado la revolución tecnológica 4.0, ¿cierto? Herramientas como la Big Data, la inteligencia, el Internet de las cosas, inteligencia artificial, etcétera, para los procesos, ¿cierto?, que permitan mejorar la experiencia con los clientes. Es un tema de procesos, ¿eh? Y tiene que ver básicamente con los stakeholders, pero con los clientes. Hay una cosa que leí el otro día de una persona de la OCDE, que da un ejemplo que yo creo que es muy gráfico. Decía, el tema de los bancos están todos hablando de transformación digital, pero no se trata de que los bancos tengan medios magnéticos de pago, se trata de que las colas en los bancos sean más cortas, se trata de que la información que le llega a los clientes sea correcta, se trata de bajar las tasas de reclamo. O sea, eso es transformación digital. En el fondo es procesos en que uno usa la tecnología, ¿cierto?, la herramienta nueva de esta transformación digital 4.0 para mejorar la experiencia de los clientes. ¿Y cuál es el tema con recursos humanos acá? Que yo diría que el 90% del tema tiene que ver con personas y el 10% con tecnología. No es un tema solo tecnología. Y normalmente estos procesos fallan en las empresas, y muchos de ustedes tendrán experiencia, cuando uno incorpora ciertos SR, el SAP, ciertos software, fallan no por la tecnología tiene todo resuelto y va avanzando mucho más rápido. Falla por las personas, falla, ¿cierto?, por lo que se llama por la gente. A la gente le cuesta en general abrazar el cambio, la gente rehace al cambio, el cambio complica, a todos nos complica, ¿cierto? Y ahí viene el tema de hacer equipo, ¿cierto? Y lo que se llama gestión del cambio, que es otro tema bastante largo, no quisiera expandirme ahora, pero tiene que ver con las personas. Por lo tanto, sí, transformación digital, yo creo que recursos humanos tiene un rol clave, clave, de verdad. Yo creo que si recursos humanos no se involucra en este proceso, el proceso tiene posibilidades de fallo, de fracaso en las empresas súper alto. Porque, insisto, esto es mucho más un tema de personas y de procesos y de equipos de gestión de cambio que de tecnología. Oye, Renato, una pregunta que se repitió bastante, es ¿cuáles van a ser los focos, crees tú, de recursos humanos durante los próximos 6 meses? Hasta llegar, no Uy, sé, por marzo. ¿Ah? ¿A qué debiera darle prioridad un gerente de recursos humanos considerando todo lo que está pasando? No solo sí, el COVID. correcto. A ver, la verdad es que este tema hoy día es un tema maldito. Nadie sabe, las empresas, el directorio, el Tata Dios no sabe, nadie sabe cuándo termina esto, ¿cierto? Y uno piensa que, bueno, todo el mundo piensa en agosto, puede ser septiembre, otros hablan del próximo año, otras empresas dicen, esto ya se acabó el año, los colegios también. La verdad es que es un tema de una incertidumbre absoluta. Incluso los médicos, ¿cierto? El tema, todos los días aparece información nueva, rebrotes, dudas, preguntas. Es un tema súper difícil de manejar desde el punto de vista hoy día de la gerencia o del directorio. Yo diría, claramente, en los próximos meses, yo diría, primero partiría por hoy. Yo creo que hoy día ciertos recursos humanos tienen que manejar, y ya lo comenté en la presentación, ante el directorio, todo lo que significa el estatus del tema sanitario, ¿cierto? Todo el tema de la gente, utilización de la herramienta del gobierno, cumplir con todas las medidas, ¿cierto? Y aquí quiero hacer un comentario. Hoy día hay mucha fiscalización en las empresas a raíz del tema del COVID, ¿eh? Empresas que están trabajando, empresas de alimentos, empresas de medicamentos, empresas que son estratégicas hoy día, tienen una fiscalización enorme por el tema del COVID, ¿eh? Y eso arriesga, ¿cierto?, a que empresas puedan ser cerradas. Por lo tanto, recursos humanos tiene un rol operativo, administrativo, tremendamente importante en generar estadísticas que se están entregando diariamente, mensualmente, semanalmente, al Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto?, a los Ceremi, administrar el tema de los trabajadores que regresan después de recuperarse de la epidemia, etc. Por lo tanto, hay una labor hoy día tremenda. Y hacia adelante, yo creo, la segunda parte de la pregunta, yo creo que claramente esta cosa va a dejar en la empresa, aunque suena raro decirlo, algunas lecciones positivas. Yo me recuerdo que hace un par de meses atrás, a principios de año, discutía mucho el tema del teletrabajo. Yo me acuerdo que había una tremenda discusión, ¿cierto? Y muchas organizaciones sindicales decían esto, el teletrabajo es precarizar el empleo. Y el proyecto estaba absolutamente detenido. Hoy día ya, ayer se aprobó, ¿cierto?, la ley de trabajo a distancia, que se llama, le cambiaron el nombre por lo menos. Y la verdad es que estamos todos trabajando, mucha gente trabajando a distancia. Y esto, obviamente, es un tema que no se va a acabar de un día para otro, al contrario, va a quedarse. Entonces va a haber que rediseñar sistemas de trabajo en que la gente pueda trabajar a lo mejor algunos días en su casa, otros días en la empresa. Van a haber protocolos distintos, la gente que trabaja en la empresa, algunos protocolos sanitarios van a permanecer, por supuesto. Van a haber, ¿cierto? Va a haber que preocuparse hoy día. Yo creo, en el fondo,
el desafío de recursos humanos hoy día es qué pasa el día siguiente. El día siguiente, dicho, cuando ya pase esta pandemia, cómo va a seguir trabajando la empresa. Yo creo que hay que utilizar protocolos que hoy día están siendo vigentes, va a haber que ser creativo, van a haber cargos que a lo mejor van a desaparecer desgraciadamente, la empresa se va a dar cuenta que había cargos que no tenían sentido y otros cargos que van a aparecer. A lo mejor cargos de coordinación, ¿cierto?, etcétera. Hay un desafío bastante grande, que yo no lo tengo tan claro porque la verdad es que la cosa, como digo, hoy día está muy líquida, muy difusa, pero va a haber un cambio importante y obviamente recursos humanos tiene un tremendo rol en ayudar a rediseñar esta empresa post-epidemia. Genial. Te voy a hacer una última pregunta. Tenemos unos minutitos todavía, por lo tanto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano a través de Zoom. Mi pregunta, Renato, no es una encerrona, en verdad quiero saber, ¿a ti te ha tocado gente que venga, o sea, en cuanto a directivos de recursos humanos en alguno de los directorios que has estado? Buena pregunta. Perdona. Sí. Ha tocado, francamente, gente, pero gente que ha tocado una cosa que hoy día es bastante habitual, que es gente que tiene especializaciones bastante atípicas a las que hemos conocido antes. He tenido directores que han sido antropólogos, historiadores, pero que han tenido, como digo, algún curso en el tema de administración de empresas. No necesariamente un MBA, pero algún curso importante. Y muchos de ellos han pasado por recursos humanos, ¿no? Han habido sociólogos, psicólogos que han sido gerentes de recursos humanos y que llegan a los directorios. No es algo muy habitual, francamente, hoy día, porque recursos humanos, un poco la evolución que yo planteé, ¿cierto?, en mi presentación, yo creo que tiene un rol estratégico no hace mucho tiempo, que hoy día se ha incrementado de una manera espectacular por lo que estamos viviendo. Pero yo creo que es un tema, por supuesto, que es un tema valioso porque tiene una visión de la empresa que es distinta a los otros gerentes. Un gerente de recursos humanos entiende mucho mejor los problemas de la empresa que un gerente de producción, por ejemplo, o que incluso un gerente comercial, un gerente de finanzas. Así que Claro. creo que sí, es posible. Claro, tendería uno a pensar que hoy día, mientras más diversidad hay en un directorio, mejores resultados se logran, digamos, en términos de la calidad de las ideas y la calidad de la discusión. En general, fíjate, no sé si es bueno o malo, los directorios en general, sobre todo las empresas del IPSA, consideran mucho los que hayan sido gerentes generales de empresas, de alguna empresa importante, de que tengan experiencia como gerente general, que tengan la visión un poco de toda la organización y todos los problemas. Pero esto está cambiando, como digo. Hoy día hay gente que tiene carreras impensables hace algún tiempo a ser directores. Perfecto. Antonia, no sé si hay alguna pregunta. No, ninguna en el chat. Pueden dejar sus preguntas en el chat si tienen alguna duda para que ¿O aprovechemos de alguien puede responder. levantar la mano? ¿Alguien puede levantar? Pablo, espérate, hay que desilenciar. Antonia, ¿lo de silencio? Hola, hola Carla, hola Renato. Hola, Oye, Pablo. muy buena y muy de acuerdo con tu presentación. Yo lo que te quería pedir es que reforzaras un punto. Yo, en la experiencia, hay algo que es fundamental desde el punto de vista de la concepción, y tú hiciste muy bien esto que llegamos al tiempo de las personas, donde se reconoce a la persona en su dignidad completa. Pero he visto muchas organizaciones donde todavía separan y creen que dirigir a las personas sigue siendo función de las áreas de recursos humanos y dejan fuera a la línea. A propósito de lo que decías tú, la contención, yo creo que, ponte tú, los jefes directos van a tener un rol fundamental en eso. Y es parte del área de recursos humanos el cómo trabajar con los niveles de supervisión para darle, y con una mirada estratégica, darles el soporte a ellos para que puedan contener a su gente. Cuando se produce este divorcio de quién administra y se va hacia el lado, digamos, que el área de recursos humanos es solamente, o sea, sigue siendo, como y tú lo llamaste de otra manera, pero sigue siendo la Inspectoría General del Colegio, es muy difícil avanzar. Entonces, quería saber cómo lo ves tú y cómo se ve el directorio esta responsabilidad por la gestión de las personas. Gracias, Pablo. Muy buena pregunta, porque efectivamente, como dices tú, yo creo que los jefes, de partida, así como nadie estudia para ser gerente, nadie estudia para ser jefe, ¿cierto? No hay un ramo de jefe en la universidad. Y la gente va asumiendo responsabilidades a veces en forma bastante prematura y no capacitan a la gente en verdad para ser jefe. Es un tema que suena como ridículo, pero esto significa no solamente saber lo de su área, saber de su tema, significa saber entender a las personas, lo que yo comentaba, el tema de la empatía, ¿cierto? El tema de comprender los problemas de la gente. Y hoy día lo que uno ve, efectivamente, que
con todo el desafío, la evolución que yo planteaba que ha tenido el área, la gente sigue operando con este criterio casi a veces de inspector de colegio, decía yo, que mandan al alumno complicado el disco a la inspectoría. Yo creo que esto obliga hoy día, y es un desafío para el área, por eso la pregunta es muy buena, obliga a capacitar a los jefes en el manejo de la gente. La gente va a quedar mucho más sensible, mucha gente, la mayoría de la gente que ha estado trabajando lo ha pasado pésimo, ha expuesto su salud, la de su familia, ¿cierto? Ha tenido un rol bastante, para no decir heroico, un rol bastante digno, bastante comprometido con la empresa, esa es la palabra. Por lo tanto, esa gente puede que no nos encontremos con la misma gente que teníamos hasta el año pasado. Esa gente, ¿cierto?, va a querer mayor comprensión. Un detalle, por ejemplo, leía la nueva ley esta de trabajo a distancia, en que la empresa va a tener que hacerse cargo, por ejemplo, del tema del computador de los trabajadores en la casa, cosa que hoy día nadie se le pasa por la cabeza en la empresa. La empresa va a tener que dejar 12 horas libres para la gente, en que no va a poder, la gente esas 12 horas no va a trabajar. Los jefes no van a poder mandar mensajes por WhatsApp, ¿cierto?, el día sábado, el día domingo o en la noche a sus trabajadores, cosa que hoy día es pan de cada día, porque uno trabaja mucho más que antes. Entonces yo creo que todas esas nuevas realidades son temas importantes a considerar y Recursos Humanos va a tener que hacer, sin duda, y es un tema, me parece súper atractivo, del cual francamente no he visto nada todavía. Va a tener que hacer un tema de reciclaje para la jefatura, no solamente para los gerentes, para toda la jefatura, porque efectivamente muchos temas las empresas consideran de que siguen siendo temas de recursos humanos. Es típico el tema, ¿cierto?, cuando alguien tiene problemas con alguien, un compañero del área. Uno llama a recursos humanos, oye, mira, tengo estas 2 personas, ¿qué hago? Oye, eso va a tener que resolverlo el jefe. El recurso humano al final no es el árbitro arbitrador, digamos, está para otras cosas. Pero tiene un rol en esto, yo diría, de recapacitar, reciclar a los jefes, porque vamos a tener, yo creo en definitiva, de verdad, vamos a tener una empresa distinta, para los dos lados, cosas buenas y cosas malas. Y yo creo que Recursos Humanos tiene un rol, Pablo, sin duda va a tener un rol importante en esto. Así que agradezco la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay algunas preguntas que están dejando en el chat, todas relacionadas a cuáles crees que post pandemia y el contexto vendría a ser los principales focos. Ya hablamos un poco de eso, pero si podrías profundizar en tema de inteligencia artificial, en tema de la definición de los nuevos modelos de negocios digitales en las empresas, en temas de contratación, qué tipo de contrataciones se debieran esperar, etcétera. A ver, yo centraría un poco, porque ya un poco creo que me refería a eso, pero centraría el tema de la transformación digital. Creo que el tema digital, transformación digital, va a obligar a revisar una serie de procesos, ¿no? Desde la selección de personal, cómo asignar los recursos, ¿cierto?, a la empresa, cómo establecer metas de sistemas de incentivos nuevos, etcétera. Hay un tema obviamente asociado a procesos. En el tema de incentivos, por ejemplo, que es un tema que ya empieza a crear algún ruido en las empresas. Hoy día las empresas, ¿cierto?, las que están operando con mucha dificultad, no pueden cumplir las metas, es imposible, ¿cierto? Es muy difícil en la realidad en que estamos. Y había sistemas de incentivos asociados a bonos, sistemas de remuneraciones, incentivos, comisiones de venta, una serie de incentivos en que hoy día entran a ser revisados. Entonces uno dice, ¿cómo pongo un ejemplo, si hay un área en que los vendedores, 1/3 de su renta era comisiones, permanentemente, hay empresas que es mucho más que eso, pero si 1/3 era comisiones de venta, y en estos meses es imposible alcanzar los presupuestos de venta, ¿cierto? Eso obliga a redefinir las metas, cosa que en las empresas no es bien visto. Las metas son casi como las tablas de la ley, quedan en piedra. Eso obliga a cambiar esto, digamos. Entonces, esto obliga a revisar una serie de procesos. Yo, como que digo, lo centraría esto en lo de transformación digital, que yo creo que es un tema apasionante, que viene en las empresas, y que hay que capacitarse en eso. Yo como director de empresa hoy día he tenido que meterme en el tema. Yo veo que muchos gerentes no entienden el tema de las empresas claramente, creen que un tema sigue siendo un tema de TI, creen que es un tema de invertir más en computación o en sistemas, y la verdad es que tiene mucho más que ver esto con las personas, ¿no? Transformación digital yo creo que puede ser como el gran eje, el gran vector que agrupe un poco los cambios que vienen hacia adelante. Excelente. Sí, ahí recorrimos en verdad los temas. Yo creo que está todo dicho. Renato, infinitas gracias, de verdad, a mí por lo menos Muchas gracias a ustedes. Me encantó. No, Muchas gracias y, dime. muchas gracias a ustedes por la oportunidad, la paciencia y espero que haya servido algo. Muchas gracias y suerte y a cuidarse todos. Eso, excelente. Los vamos a estar llamando y convocando a otras cosas para ir aprendiendo más.